Capítulo 10. Preciosa conversación. Blandina, que parecía bastante versada en las cuestiones de la infancia, uniéndose a la conversación que Clarencio desarrollaba, consideró con interés. Efectivamente, la ley es invariable. Sin embargo, el niño desencarnado muchas veces es un problema aflictivo. Casi siempre dispone de amigos que le siguen de cerca, amparándole el destino. Sin embargo, he observado a millares de niños que, por la naturaleza de las pruebas en que se envolvieron, sufren muchísimo a la espera de oportunidades favorables para la adquisición de los valores que necesitan. Y sonriendo bondadoso añadió: el caso de Julio no es para mí de los más dolorosos. He visitado departamentos de reajuste en los que se demoran hermanos nuestros arrancados de la carne violentamente como frutos verdes del árbol en que se desarrollan procesos de mente enfermiza, que solo benditas estancias regeneradoras en la carne consiguen curar. ¿Podríamos recibir de su experiencia algunos ejemplos objetivos?, indagó Hilario curioso. Ah, sí, muchos, ponderó nuestra interlocutora. Tenemos para demostración más práctica los absurdos de la megalomanía intelectual. Hay personas en la Tierra que no se cuidan contra los desvaríos de la inteligencia y hacen de la astucia y de la vanidad el clima en el que respiran. Insisten en la inercia del corazón, abominan el sentimiento elevado que interpretan como ridículo y transforman la cabeza en un laboratorio de perversión de los valores de la vida. No procuran más que sus propios intereses, no aman más que a sí mismos. Sin embargo, no notan que se resecan interiormente y ni imaginan los resultados crueles de su actividad intelectual volcada para el mal. Frecuentemente en la lucha mundana, sobresalen en la condición de dominadores poderosos con vastísimo potencial de influencia sobre amigos y adversarios conocidos y desconocidos. Pero ese éxito es ilusorio. Caen bajo el guante de la muerte con gran alivio de sus contemporáneos y pasan a recibirles las vibraciones de repulsa. Semejantes criaturas naturalmente son víctimas de sí mismas y sufren los más complicados desequilibrios mentales. Después de periodos más o menos largos de purgación, después de la transición de la muerte, vuelven a la carne, necesitados de silencio y soledad para desprenderse de las envolturas inferiores en las que se enredaron. Así como la semilla necesita el aislamiento en la cueva oscura para desintegrar los elementos pesados que le envuelven para un nuevo despuntar. Imaginemos que la tierra se negase a auxiliar a las semillas que esperan revivir. El suelo las expulsaría y en lugar de gérmenes liberados por la victoria de la plantación, tendríamos solamente pepitas secas, en afligida inquietud, desorientando la labranza. En verdad, la mayoría de las madres están formadas por sublimes falanges de almas en las más bellas experiencias de amor y sacrificio, cariño y renuncia, disputas a sufrir y a morir por el bienestar de los retoños que la providencia divina les confió a las manos terrenas y devotas. Sin embargo, hay mujeres cuyo corazón aún se encuentra en plena sombra. Más hembras que madres permanecen obcecadas por la idea del placer y de las posesiones, y despreocupándose de los hijos, les favorece la muerte. El infanticidio, inconsciente e indirecto, es ampliamente practicado en el mundo, y como la deuda reclama rescate, las demoras en la solución de los compromisos asumidos acarrean enormes padecimientos en las criaturas que se someten a los choques biológicos de la reencarnación y ven perjudicadas sus esperanzas de saldo con la ley. Ante la pausa que se hiciera natural, inquirí:
Bueno, veamos un poquito porque es mucha información y por dónde la llevamos. Nos están contando la historia de Julio, una historia muy difícil de un niño de 8 años que se ahoga, que en realidad este ahogo en el mar era inevitable, era lo que tenía que suceder ya que él se suicidó más de una vez en otras vidas y que justamente a los 8 años él tenía que morir, él tenía que vivir ese periodo de vida y justamente muere ahogado porque fue la forma en que se suicidó en su última vida. Entonces, ya de alguna manera en este libro nos están explicando parte del mecanismo del suicidio, de las cosas que suceden a los suicidios. Por otro lado, fíjense que nos dice, este no es un caso que me sorprenda tanto y hay muchos peores. Para nosotros es algo terrible. Sin embargo, hay cosas mucho más terribles. Y fíjense esta parte, cómo nos explican la megalomanía, que es esto de usar nuestra inteligencia, esas personas que se creen más que otros, y se creen superiores y demás, cómo, y que quieren el poder y abusan del poder por lo general, y cómo ellos usan su inteligencia. Son personas muy inteligentes, pero de poca moral. Son personas que tienen mucha inteligencia, pero no tienen espiritualidad. Y nosotros necesitamos un equilibrio entre nuestra inteligencia y nuestra moral, porque como siempre, todo es un equilibrio en la justa medida. Todo tiene que ser equilibrado, todo tiene que estar con sus limitaciones. Puedo tener mucha inteligencia, pero si no tengo la moral y la espiritualidad para utilizarla, no voy a terminar bien. Acá también explica nuevamente, como en el capítulo pasado, esto de los amigos tanto físicos como espirituales. ¿Qué tipo de amigos? En función de cómo somos, dime con quién andas y te diré quién eres. Acá es un poquito al revés. Según quién eres, qué piensas y qué haces, qué sientes, es quienes van a venir a ti. Es los que van a estar cerca de nosotros, tanto extrafísicamente como físicamente. Y cómo estos seres con esta megalomanía tienen una influencia sobre los otros, arrastrándolos a esas cosas negativas. Y de alguna manera Julio más de una vez se dejó arrastrar, ¿no? Por ellos. Pero eso nunca deja de ser una elección propia, por eso ahí siempre nos están diciendo, todo empieza en nosotros y termina en nosotros. Son nuestras elecciones dejar, permitirnos escuchar a quien escucha. ¿Quién estoy escuchando? ¿Qué consejos estoy tomando? ¿Estoy abierto a escuchar los consejos de mis amigos que me llevan por la lucecita, por el camino iluminado? ¿O solo puedo estar viendo a los que me llevan por el camino más denso y oscuro? Lo dejo acá para que lo pensemos, ¿no? Nos explican también el tema de las madres, ¿no? Que hay madres y padres que vienen con todo el amor del mundo a recibir a esos hijos, que no nos tenemos que olvidar que son nuestros hijos acá y nosotros cumplimos rol de padres, pero que somos todos iguales y somos todos, que ellos en esta tierra están cumpliendo el rol de hijos y nosotros el rol de padres, pero no son nuestros hijos. En realidad, espiritualmente, no son nuestros hijos, son nuestros hermanos. Y las religiones, cualquier religión nos dice, cualquier religión nos dice que somos hermanos. Y acá en esta experiencia de la vida terrestre tenemos ciertas funciones. Y como padres, algunos ya vienen preparados para ser padres y amarnos y amarlos. Y otros no logran poder. Las pasiones terrenales los pueden y ellos terminan cayendo, como nos explican acá, madres que
sus hijos no son una prioridad. Y que otras se olvidan que los hijos no son hijos de ella y una posesión de ella. Son hijos de Dios. Son hijos de esa fuerza suprema, creadora de todas las cosas. Que cada uno tiene su individualidad y nadie posee a nadie. Estos son conceptos que tenemos que entender para no caer en las tentaciones, porque la posesividad, ese apego que no es sano, esa dependencia emocional para con los hijos, tampoco es algo bueno, porque todo tiene que tener su justa medida, todo tiene límites. Entonces, tengamos un poquito de cuidado para con nuestros hijos, porque a veces estamos criticando lo que alguien está haciendo mal por no darle el suficiente cariño y por no darle la suficiente atención, cuando otros, por exceso de atención, no les están permitiendo vivir sus vidas y sus experiencias. Y eso hay que tener un equilibrio. Todo tiene límites. No es ni de un lado ni del otro. Es un equilibrio. Justamente. Qué difícil esta parte que nos hablan de la semilla, la tierra. Cómo la tierra necesita cobijar todas las semillas, hasta esas que están totalmente secas y parece que no van a germinar y le tienen que dar la oportunidad. La oportunidad de germinar, de crecer, de nacer. Y cómo nos están explicando acá la importancia de darles. Acá se habla de madres, pero es a cualquier persona que todavía acá dice que son más hembras que madres y cuántos son más instinto y animal que hombres. Acá lo vemos en la maternidad, pero la verdad es que es para todos nosotros en esta vida y cómo tenemos que aprender a aceptar que muchos todavía están más animalizados que espiritualizados, que están más materializados que espiritualizados, y que no por eso los tenemos que apartar o dejar, sino que a veces es esperar, a veces es ayudar, a veces podemos hacer algo, a veces no podemos y solo tenemos que esperar. Y la importancia de entender esto en nuestras vidas de todos los días. Porque cuando entendemos esto, ya no nos enojamos tanto, ya no sentimos tanta frustración, ya no nos indignamos. Nos viene un ratito el momento, el enojo, la indignación, la frustración. Sí, claro, pero nos dura poquito. Porque enseguida nos damos cuenta que no, bueno, pero esto es parte de una ley natural. Esto es lo que estamos haciendo en esta tierra, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que nos está pasando. Y para eso estamos acá. Y necesitamos aprender a hacerlo con un otro para también hacerlo con nosotros. ¿Sí? Es muy interesante. Es muy fuerte. Tiene mucha intensidad. Mucha intensidad. Habla del infanticidio y nos explican también cómo a veces un niño muere antes de su tiempo porque lo están rescatando, porque esa madre no lo está sabiendo educar, no lo está sabiendo llevar, no lo está sabiendo amar. Y la oportunidad que tiene esa madre en ese momento de aprender a amar a ese ser, que vaya a saber qué sucedió antes para que hoy se sientan como se sienten, la está desperdiciando. Y ese ser, muy lejos de poder vivir su reencarnación para cumplir su objetivo, su madre no se lo está permitiendo y es un infanticidio directo. La madre no lo está matando, pero lo está maltratando a tal punto que no deja de ser un asesino. Qué fuerte. Todo esto es parte de las leyes divinas, de la justicia divina, que nunca olvidemos que va de la mano de la misericordia. Que si esto acá nos lo están mostrando así y fue vivido así, y siempre está la misericordia de por medio, lo que sería sin la misericordia.
también nos habla de cómo la negligencia y la irreflexión de los padres son responsables por el fracaso de los hijos. Cuántas veces justamente por no saber, por no ir por donde tenemos que ir como padres, que somos consejeros, cuidadores, protectores, educadores, y no podemos cumplir, no hacemos esa función. Nos perdemos en las otras cosas de la vida y no hacemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Ante la pausa que se hiciera natural, inquirí. ¿Pero la ley no trazará principios inamovibles? ¿Pretende la hermana decir que un niño puede desencarnar fuera del día indicado por su liberación? Sí, sin duda, intervino el ministro que nos escuchaba. Hay un programa estructurado en la espiritualidad para nuestras tareas humanas. Sin embargo, nos pertenece la conducción de los impulsos dentro de ella. Por la regla general, multitud de criaturas se alejan temprano del vehículo carnal, atendiendo a servicios de socorro y sublimación, pero en numerosas circunstancias la negligencia y la irreflexión de los padres son responsables por el fracaso de los hijos. Aquí, explicó Blandina dulcemente, recibimos muchas solicitudes de asistencia en beneficio de pequeños amenazados de frustración. Tenemos hermanas que, por nutrir pensamientos infelices, envenenan la leche materna, comprometiendo la estabilidad orgánica de los recién nacidos. Vemos a matrimonios que, a través de riñas continuas, proyectan rayos magnéticos de naturaleza mortal sobre sus tiernos hijos, arruinándoles la salud, y encontramos mujeres que confían el hogar a personas aún animalizadas que, a la búsqueda de satisfacciones enfermizas, no se avergüenzan de administrar hipnóticos a seres frágiles que reclaman desvelado cariño. En algunas ocasiones conseguimos restablecer la armonía con la deseable recuperación. Sin embargo, somos obligadas a asistir al malogro de nuestros mejores propósitos. En esos casos intervine buscando mayor esclarecimiento. Sin embargo, Blandina, comprendiéndome la interrogación íntima, se adelantó. En esos casos, aún y siempre, la ley es invariable. Las pruebas y tareas sufren dilación en el tiempo, pero serán cumplidas al fin. Aquello que no se realiza en un siglo puede efectuarse en otro. Nuestra buena voluntad y nuestras aplicaciones a los designios divinos pueden abreviar cualquier tipo de servicio. Quien persiste en la dirección del bien alcanza antes la victoria. Y con la hermosa sonrisa que le bailaba en el semblante juvenil, añadió: no vale huir a las responsabilidades porque el tiempo es inflexible y porque el trabajo que nos incumbe no será transferido a otros. Hilario, que seguía la conversación con extremo interés, consideró: antiguamente en la tierra, conforme a la teología clásica, suponíamos que los inocentes después de la muerte permanecían recogidos al descanso del limbo, sin la gloria del cielo y sin el tormento del infierno. Y en los últimos tiempos, con los nuevos conceptos del espiritualismo, creíamos que el niño desencarnado retornase de inmediato a su personalidad de adulto. En muchas situaciones es lo que sucede, aclaró Blandina afectuosa. Cuando el espíritu ya alcanzó elevada posición evolutiva, asumiendo el control mental de sí mismo, adquiere el poder para desprenderse fácilmente de las imposiciones de la forma, superando las dificultades de la desencarnación prematura. Conocemos grandes almas que renacieron en la tierra por brevísimo tiempo, simplemente con el objetivo de despertar a corazones queridos para la adquisición de valores morales, recobrando poco después de llevado a cabo el servicio la respectiva presencia de la era acostumbrada. Sin embargo, para la gran mayoría de los niños que desencarnan, el camino no es el mismo. Almas aún encarceladas en el automatismo inconsciente se encuentran lejos del autogobierno. Son conducidas por la naturaleza como criaturas en el regazo materno. No saben desatar los lazos que las aprisionan
a los rígidos principios que orientan el mundo de las formas, y por eso exigen tiempo para renovarse en el justo desenvolvimiento. Es por ese motivo que no podemos prescindir de los periodos de recuperación para quien se aparta del vehículo físico en la fase infantil, toda vez que después del conflicto biológico de la reencarnación o de la desencarnación, para cuantos se encuentran en los primeros peldaños de la conquista del poder mental, el tiempo debe actuar como elemento indispensable de restauración. Y la variación de este tiempo dependerá de la aplicación personal del aprendiz en la adquisición de luz interior a través del perfeccionamiento moral. Nos encontraba la exposición clara y sencilla de nuestra interlocutora, cuyas palabras tocaban con tanta facilidad graves problemas de la vida. Por un lado nos están diciendo que sea como sea, en algún momento lo vamos a tener que aprender, sea en esta vida o en otra vida. Vamos a aprenderlo, porque acá venimos a aprender. Por otro lado, que siempre nos están dando oportunidades para que esto suceda, siempre nos están acompañando. Y depende de nosotros, lo que decíamos antes, a quién estamos escuchando el poder. Como dije antes, tenemos que comprender a los otros y comprendernos a nosotros. Para eso necesitamos aprender a aceptar y dejar de culpar. Nos explican también cómo fuimos evolucionando en las creencias, cómo desde la parte religiosa, en su momento en la religión católica se creó este limbo entre el cielo y el infierno, porque nos empezamos a preguntar, ¿y los niños con esa inocencia qué culpa tienen ellos? ¿Por qué? ¿A dónde van cuando se mueren? ¿Por qué se tienen que morir siendo niños? Y ahí aparece el concepto de limbo. Y el espiritismo, los espíritus, nos explican, ¿no?, que son las distintas dimensiones donde nos encontramos según nuestra evolución espiritual. Y que nosotros, nuestro espíritu es adulto, pero no todo el mundo tiene la madurez espiritual, emocional, mental para asumir su adultez. Y cuando mueren, quedan como niños. Algunos otros no, algunos otros pasan directamente al estado adulto. Pero necesitan muchas veces quedarse en ese estado de niño para aprender un montón de cosas, resolver un montón de cosas. Acá lo estamos viendo en Julio con claridad en este caso de esta historia, de esta vida, de esta vivencia. Cómo todo este proceso lleva tiempo y a veces necesitamos estar en esos pozos profundos, difíciles, porque es donde realmente hacemos el proceso. Y a veces queremos salir, queremos que nuestros seres queridos salgan de ahí, pero a veces hay que esperar, no podemos hacer, porque es un proceso de cada uno. Yo conmigo, cada uno con cada uno, y no podemos hacer eso por los otros. Hay veces que la ayuda es aceptar y salir, porque generalmente estas personas están muy aferradas a lo material, a lo terrenal, a las pasiones, a las emociones humanas, terrenas, más densas. Y todo eso requiere de tiempo para llevar a cabo el proceso. Nos encantaba la exposición clara y sencilla de nuestra interlocutora, cuyas palabras tocaban con tanta facilidad graves problemas de la vida. En sus fórmulas variables, sencillas y accesibles, penetramos en inquietantes enigmas de la puericultura. Blandina sabía asociar la comprensión y la gracia, instruyéndonos con discernimiento. Conmovido ante los apuntes que le defendían la valiosa posición cultural, ponderé: utilizando semejantes informes, podemos comprender con más seguridad los procesos dolorosos de las enfermedades congénitas y de las molestias insidiosas que asaltan a la infancia en el mundo. Siempre estuve poseído de afligido asombro
ante el mongolismo y la epilepsia, la encefalitis letárgica y la meningitis, la lepra y el cáncer, en la tierna organización infantil. ¿Y qué decir de los desastres irremediables, consideró Hilario con emoción, de los desastres que arrebatan adorables flores del hogar, dejando inconsolables a los padres y madres? Numerosas veces procuré respuestas a las terribles interrogantes que nos atormentan ante cuerpecitos dilacerados en los hospitales de sangre sin conseguir ausentarme del oscuro laberinto. Sí, esclareció la enfermera bondadosa. Las reparaciones nos martirizan en la carne, pero sin ellas no alcanzaremos el ajuste. Cada uno de nosotros renace en la tierra, apreció el ministro, expresando en la materia densa el patrimonio de los bienes o males que incorporamos a los tejidos sutiles del alma. La patogenia, en esencia, envuelve estudios que se remontan al cuerpo espiritual para que no sea un cuadro de conclusiones fallidas o del todo irreales. Volviendo a la tierra, atraemos los acontecimientos agradables o desagradables según los títulos de trabajo que ya conquistamos o de acuerdo a nuestras necesidades de redención. De buen humor acentuó, la carne, de cierto modo, en muchas circunstancias, no es apenas un tiesto divino para el crecimiento de nuestras potencias, sino también una especie de carbón milagroso, absorbiéndonos los tóxicos y residuos de sombras que traemos en el cuerpo sustancial. Contemplé entonces con más insistencia la figura suave de Blandín. ¿Por qué se dedicaría ella así a trabajos tan complejos? ¿No sería más justo escuchar aquella conversación de los labios de la simpática Mariana, que allí se encontraba junto a nosotros por una situación de matrona responsable? Blandina apagó la luz de la sonrisa que le adornaba el semblante, como abierta flor que se cerrase de súbito. Pesado silencio reinó en el recinto, pero, generosa y sencilla, endulzó la expresión fisionómica y habló en tono aconsejador. Estuve casada en mi última existencia y solamente desde hace 3 años terrestres me veo de nuevo en la vida espiritual. No pude acariciar a un hijo en mis sueños recientes de mujer, pero hoy sé que necesito reeducarme en el amor de madre, conforme a las deudas que contraje en el pasado. Realmente siento un gran afecto por los niños, sin embargo, tengo igualmente enormes deudas morales para con ellos. El tema se inclinaba hacia un círculo particular que debía ser sagrado para nuestros ojos. Por eso mismo, Clarencio me hizo una muda señal y la conversación fue canalizada hacia otro rumbo. Ahora nos llevaron un poquito a las enfermedades de los niños, ¿no? Esto también, todo es una consecuencia, ¿sí? Antes vimos en el capítulo anterior cómo Julio tiene mal la garganta por haber ingerido ácidos para suicidarse en otras vidas y que ahora, siendo un niño, tiene problemas de garganta y de respiración por lo que hizo en vidas pasadas. Y en este caso también nos están explicando, ¿no?, con diferentes patologías, con diferentes enfermedades, cómo ahora el doctor André Luis puede entender el porqué de eso que cuando estamos acá en la tierra preguntamos, Dios, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo un niño puede vivir lo que está viviendo, sufriendo lo que está sufriendo, teniendo esta enfermedad terrible? Y cuando empezamos a entender que son las consecuencias de nuestros actos de otras vidas y que en realidad la estamos teniendo para sanar, muy lejos de ser una enfermedad, es una sanación, ¿cómo nos cambia todo esto? Y siempre vuelvo a esto, pero lo tengo que aceptar y lo tengo que creer, porque si no, no funciona. Si no, no hay un cambio dentro nuestro.
Y para mí esto tiene toda una lógica, le da sentido a las cosas, le da sentido a la vida, a lo que me pasa en la vida, y le da sentido a la muerte. Y cuando las cosas tienen sentido, por lo general, pierden el peso. El dolor no se va a ir, pero no va a tener peso ese dolor y no voy a tener el mismo sufrimiento ante ese dolor. Voy a saber llevar adelante las cosas desde un lugar muy diferente. Y fíjense por qué Blandina se dedica a lo que se dedica. Ella necesitó regenerarse. Y ahí tienen el ejemplo de lo que se estaba explicando en la propia Blandina, que está cuidando y haciendo de madre sustituta de Julio, entregándole tanto amor, tanto cariño, porque ella ya puede sentirlo y ella nos está explicando que en otros tiempos no lo sentía y no nos explica el porqué, pero nos está diciendo que ella tiene muchas deudas con los niños. Seguramente ha hecho cosas muy complicadas que ya veremos adelante. Nos quedamos con esta incógnita y seguimos en el próximo.